Mi nombre es María Alejandra Urdaneta y les doy la bienvenida a este espacio de formación que vamos a centrar en las tendencias, las claves y las recomendaciones para generar verdaderas formaciones de alto impacto este 2022. Mi nombre es María Alejandra Urdaneta, soy neuropsicoeducadora, licenciada en Ciencias Pedagógicas, especialista en formación en entornos virtuales de aprendizaje y actualmente terminando una especialización en transformación digital organizacional. Y a lo largo de mi vida profesional he incursionado en muchos temas como la psicología positiva, la improvisación teatral, el storytelling, las experiencias de usuario o el UX, design thinking, elaboración de materiales educativos multimedia, en fin, muchas cosas. Pero lo que he ido haciendo es organizar y recopilar todas estas experiencias y conocimientos para ponerlas al servicio del diseño y la facilitación de experiencias de aprendizaje, aprovechando todo lo que nos puede brindar un ecosistema de aprendizaje. Por eso, el día de hoy quiero traerte un poco esta recopilación que he venido haciendo para mostrarte cómo podemos aprovechar estos elementos para generar verdaderos impactos, cosas y recomendaciones que puedes empezar a aplicar desde hoy. A lo mejor hay otras que tienes que empezar a trabajar, pero si te vas con más preguntas que respuestas, me voy feliz con este espacio. Así que empecemos. Y vamos a empezar con el primer punto que tiene que ver con las tendencias formativas para el 2022. Y es importante aquí hacer la precisión que cuando hablamos de tendencias, muchas personas dicen, no, es que las tendencias son las modas, no, que las tendencias no dicen lo que realmente se necesita, no, que las tendencias no son aplicables para todo el mundo. Y sí, mucho de eso es así. Justamente parto este webinar, lo tomo como punto de partida, el tema de tendencias, para que veamos qué es lo que está pasando en el mundo en relación con la formación, porque las tendencias parten de una base real, de estudios del impacto social, del avance de las tecnologías, y la idea es ver qué cosas de estas realmente nos sirven y cuáles no nos sirven. No tenemos que mortificarnos y, ay, si no puedo aplicar todas. No, no importa. Lo importante es mantenernos a la vanguardia y saber qué es lo que se está manejando hoy en día en relación a la formación y ver qué cosas de estas podemos aplicar y cuáles a lo mejor no nos aplican. La primera de estas tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada y metaverso. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con empezar a crear una especie de universos paralelos. Y sé que esto suena a ciencia ficción, sé que da como miedo, a mí también a veces me asusta pensar en este tema cuando escucho todo este tema de metaverso. Si no saben lo que es, al salir de acá lo googlean porque eso va a revolucionar el mundo. Es la nueva iniciativa o proyecto de Facebook que tiene que ver con crear un mundo paralelo en realidad virtual. Quizás en eso no vamos a llegar ahorita, ni es lo que vamos a hacer dentro de las formaciones, pero sí es importante tener en cuenta que esto está impactando los procesos formativos y que sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, desde la realidad virtual hay muchas cosas que se pueden lograr, empezando por todo lo que tiene que ver con simulaciones. Los simuladores, para los que quizás no están muy relacionados con el tema, los vemos claramente en los procesos formativos de la aviación, por ejemplo. Los pilotos, antes de montarse en un avión y ensayar en un avión donde pueden poner en peligro sus vidas y las de los demás, ¿qué hacen? Tienen una cantidad de horas de vuelo en un simulador donde lo que hace es tener unas condiciones lo más parecidas a la realidad para que en función de eso pueda desarrollar habilidades en un entorno seguro. Y esto cada vez se ha utilizado más en otro tipo de contextos. En contextos formativos ha sido muy interesante el uso de la realidad virtual para esto. ¿Por qué? Porque nos permite crear escenarios prácticamente iguales a los reales para así poner en práctica alguna competencia que tenemos que desarrollar. Y en relación, por ejemplo, a la realidad aumentada, no sé si alguno aquí alguna vez vio, ok, no sé si alguna vez vio a alguien ya, un segundito que me están comentando algo acá.
Ok, si alguien jugó alguna vez Pokémon Go, alguien si me quieren comentar o levanten la manito. Pokémon Go lo vieron, quizás no lo jugaron ustedes, pero lo vieron sus hijos. Eso fue un fenómeno hace ya como 5 años, que estaba toda la gente en la calle cazando Pokémones con el celular, que estaban todos viendo cómo podían, quién tenía más Pokémones y bueno, de hecho causó hasta accidentes en algunos casos porque la gente estaba cruzando las calles sin ver. Bueno, complicado el tema. Pero la realidad aumentada tiene que ver con eso, con cómo yo tengo mi entorno normal, no la realidad virtual con lentes, sino la realidad aumentada es yo tengo mi entorno normal, aquí mi casa, mi trabajo, la calle, y me apoyo de mi dispositivo celular para encontrar elementos que se van a superponer a mi realidad, ¿ok? Por ejemplo, los filtros de Instagram son un ejemplo de realidad aumentada en el que yo tengo mi cara y sobre mi cara yo voy a superponer, por ejemplo, unas pestañas o me van a quitar las arrugas o me van a cambiar el cabello, me van a poner orejitas, lo que sea. Esto se puede utilizar mucho en la formación. Por ejemplo, cuando yo dicto talleres, una de las cosas que hago es utilizar este elemento de realidad aumentada, por ejemplo, sobre todo cuando era presencial colocaba diferentes elementos del salón o donde estuviéramos, los convertía en elementos de realidad aumentada. Y en algún momento de la sesión hacíamos alguna especie como de cacería de esa de Pokémones, donde la gente tenía que venir con sus celulares captando para encontrar pistas, para encontrar cosas que les abrían en sus celulares. Y era muy interesante porque de pronto yo podía tener un cuadro que estuvo ahí durante toda la sesión y yo acerco mi celular al cuadro y de repente me aparece un video en el celular, o me aparece un mensaje, o me aparece una pista. Entonces se crean escenarios súper interesantes que se pueden usar dentro de la formación. La segunda tendencia de las que quiero hablarles es el microlearning. ¿Okay? El microlearning, de esto voy a profundizar más adelante en las recomendaciones, ahorita simplemente voy a hablar de lo que es. Esta es una de las tendencias que desde hace algunos años está teniendo muchísimo impacto y tiene que ver con entregar contenidos en dosis pequeñitas. Lo hemos escuchado seguramente desde cápsulas de aprendizaje, cápsulas de formación, cápsulas de microlearning, píldoras. ¿Por qué? Porque parte de ese concepto de la medicación, de que de pronto un tratamiento yo lo dosifico en pequeñas capsulitas para darle a la persona todo lo que necesita. Entonces, hoy en día que la gente no tiene tiempo para formarse, el microlearning es una gran alternativa porque le permite a las personas recibir contenido, recibir información en 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos y ahora con las redes sociales, con TikTok, con los Reels de Instagram, hasta en 30 segundos uno tiene que dar un contenido y uno dice, ¿cómo doy contenido de valor en 30 segundos? Pues nos toca aprender. La tercera tendencia tiene que ver con Liquid Learning. El Liquid Learning, sobre todo desde el año pasado, cuando se empezó a profundizar los temas de formación híbrida, ha tenido mucho impacto. ¿Por qué? Porque digamos que anteriormente a la pandemia, la mayoría de los procesos formativos eran 100% presencial. Habían muchos que eran virtuales, pero un porcentaje bajísimo en relación a la presencialidad. Llega la pandemia y nos obliga a todos a pasar a la virtualidad. ¿Qué pasa? En este paso, en este trayecto, en esta transición a la virtualidad, nos encontramos muchas veces con que hay temas que virtualmente es muy difícil trabajar. Entonces, cuando ya se empiezan a abrir las puertas de nuevo a la presencialidad, nos empezamos a encontrar con modelos de formación híbridos, en los cuales hay personas que siguen en la virtualidad y personas que están de manera presencial. Y esto para mí es de las cosas más retadoras que hay.
Porque si yo tengo todo el mundo presencial, yo diseño para la presencialidad. Y si tengo todo el mundo virtual, diseño para la virtualidad. Pero cuando me encuentro con los dos escenarios, uy, aquí tenemos que cambiar muchas cosas, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Al final de la sesión les voy a dar algunas recomendaciones para el trabajo en formaciones híbridas. Y el Liquid Learning habla con eso. Quiere decir formación líquida. Y viene de ese concepto para referirse a esa formación que es capaz de adaptarse a cualquier contexto, donde se combinan elementos virtuales, elementos síncronos, elementos asíncronos, elementos presenciales, y el participante tiene la posibilidad de adaptarse y de elegir cómo quiere recibir este contexto. Si yo quiero ir presencial, si quiero estar virtual, si puedo estar síncrono, si veo la clase después grabada. Es decir, es súper flexible para el estudiante. Tiene muchas ventajas, pero a nivel de diseño y de facilitación es un proceso complejo. ¿Ok? El siguiente elemento tiene que ver con la gamificación. Y la gamificación es usar elementos de juego en entornos que no son de juego. Muchas personas cuando escuchan el término gamificación piensan que es jugar. Ay, voy a poner a todo el mundo a jugar. Y no, gamificar no es jugar. Gamificar es tener en cuenta cómo yo, dentro de mi proceso formativo, en este caso, porque la gamificación no es solo para la formación, pero como este es el contexto que nos une, hablemos en contextos formativos. Cómo yo, dentro de mi contexto formativo, utilizo elementos como puntos, retos, niveles, premios, competencia, colaboración, todos esos elementos que caracterizan a los juegos para aumentar los niveles de engagement, de motivación, de compromiso y de diversión por parte de los participantes de un proceso formativo. Entonces, eso es como lo que tiene que ver con gamificación. Hoy en día se usa mucho para los procesos de formación virtual, donde a veces a la gente que no está acostumbrada a formarse virtualmente le puede costar un poco más acercarse al proceso. La gamificación ayuda mucho a mantenerlos conectados. Quinta tendencia, inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, hoy lo vemos con muchísimas cosas, pero les voy a dar un ejemplo clave que seguro todos hemos visto alguna vez y es Netflix. Netflix tiene un algoritmo en el cual tú cuando creas una cuenta le dices qué tipo de películas te gustan. Y a medida que ves esas películas, si él va leyendo qué tanto estás viendo películas de ese estilo, qué tanto estás viendo otro tipo de cosas y te va recomendando. Entonces, si por ejemplo a Ana María vio 2 películas de terror, Netflix dice, oye, a Ana María le gustan las películas de terror y le empieza a recomendar este tipo de películas. Pero de repente, Alejandra tiene una hija pequeña y la hija pequeña le gusta ver Peppa Pig, por ejemplo. Entonces, por eso Netflix tiene diferentes cuentas, para que el algoritmo no se vuelva loco y dice, mira, pero Alejandra ve películas de terror, pero ve Peppa Pig, pero después ve comediantes, pero después ve, y Netflix se confunde. Entonces, ¿qué hace? Crea diferentes cuentas para ir leyendo al usuario, ir viendo qué le interesa y en función de eso darle recomendaciones. Hoy en día, muchos sistemas de formación virtual están usando estos elementos de inteligencia artificial para identificar intereses y necesidades de formación de los usuarios. ¿Qué es lo que tiene TikTok? Que ha sido un boom, justamente esto. En función del tiempo que pases viendo un video, va leyendo el interés que puedas tener y te va ofreciendo contenido similar. Esto lo están aplicando ahorita muchas plataformas de teleformación para ofrecerle contenido que le interese a la audiencia. Esto no es fácil, no es un camino corto, pero es importante ver cómo podemos empezar a aplicar esto. Otras formas en las que se aplica el tema de la inteligencia artificial en la formación tiene que ver con los bots o con, no sé si alguna vez han entrado al banco o a algún proceso que te manda a hablar por WhatsApp
y te dice, elige una de estas opciones, y según de la opción que seleccionas te da una respuesta, y de esa te lleva otra respuesta, y si no te pueden solucionar, te mandan con un agente, pero el filtro que se hace para llegar a la gente es grandísimo, y desde la inteligencia artificial y la programación de ese bot se solucionaron muchísimas cosas. Eso está ocurriendo en formación hoy en día también. Existen muchas plataformas que ustedes pueden configurar, de hecho, a muy bajo precio, que les permite crear bots para Telegram, para Instagram, para WhatsApp, con lo que pueden canalizar temas formativos, hacer unas tutorías sencillas, con las preguntas frecuentes, con algunos temas de interés, con el manejo de la plataforma, con lo que ustedes quieran. Hay muchas cosas que se pueden avanzar en este tema de la inteligencia artificial. El siguiente punto tiene que ver con el podcasting. Los podcasts no son nuevos, pero desde aproximadamente 3 años para acá han tenido muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque para el que no sabe qué es un podcast, le complemento, son básicamente archivos de audio, ¿ok? Que están alojados dentro de algún tipo de plataforma. Hay muchos formatos, hay algunos que son formato tipo entrevista, hay algunos que es una persona hablando, dándonos recomendaciones, hay algunos que funcionan como audiolibros y alguien que va contando un libro, hay muchos formatos. Spotify, por ejemplo, está lleno de podcasts muy interesantes que pueden escuchar. Y este es un formato que desde la formación es muy interesante empezar a estudiar porque permite darle un contenido que puede ser largo, ¿ok? De hecho, el promedio de los podcasts dura entre 30 minutos y 1 hora. ¿Por qué? Porque normalmente la gente lo va escuchando mientras monta bicicleta, mientras va en el carro, mientras ordena su casa, como cuando uno escuchaba la radio, así. Entonces, digamos que tienen la licencia de ser un formato un poquito más extenso, porque no tenemos la misma noción de tiempo que cuando estamos viendo un video con todos nuestros sentidos, que necesitamos que sea rápido y muy visual. Es una manera de entregar algún tipo de material complementario o de entregarle contenido a esa gente que siempre dice no tengo tiempo. Ahí tienes, el podcast es una alternativa que podemos utilizar. ¿Ok? Luego tenemos el tema de el social learning. El social learning o aprendizaje social ha agarrado fuerza con el auge de las redes sociales, con el entender que a la gente le gusta relacionarse, le gusta participar, le gusta discutir, le gusta dar su opinión. Entonces, aunque esto ya existe de toda la vida, desde el trabajo en equipo en el colegio hasta uno hacía exposiciones y todo lo demás, que eso no era mucho trabajo en equipo, pero bueno, no es algo nuevo, pero es algo que se le ha dado la vuelta o nos invitan a que le demos la vuelta para que realmente sea aprendizaje social. Que no sea estar reunidos todos en un sitio escuchando a alguien, sino que sea realmente construcción de conocimiento de manera colaborativa, colectiva, a través de la discusión, de compartir ideas, de la construcción de soluciones en conjunto. Además, el social learning también nos invita a utilizar las redes sociales dentro de procesos formativos. Learning loops. El learning loops, esto cuando yo estudiaba educación, lo llamaban currículum en espiral, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué nos invita? A entender que el aprendizaje no es lineal. El aprendizaje es cíclico y esto que le llaman el espiral hace referencia a que de pronto yo veo un tema con un nivel de complejidad y luego lo retomo con un nivel de complejidad mayor y así voy cada vez trabajando sobre este tema para ir reforzando, ir consolidando los temas a medida que mi nivel de habilidad y de experiencia aumenta. Esta es una tendencia que podemos aplicar todos nosotros. Podemos ver cómo no damos un tema ahorita y lo abandonamos y no lo tratamos más nunca, sino cómo lo retomamos, cómo le damos continuidad a ese contenido, cómo hacemos el famoso aseguramiento del uso del conocimiento. En la formación empresarial
Vemos mucho eso, el aseguramiento del uso del conocimiento. Se puede hacer de diferentes formas. Podemos usar microlearning, podemos hacer circuitos de práctica, podemos hacer diferentes cosas a lo largo del proceso y no dar la formación una sola vez, porque eso se pierde y ya lo vamos a ver ahorita. Y el último punto tiene que ver con las Power Skills. Las Power Skills son las llamadas famosas competencias blandas, que a raíz de la pandemia se empezó a revisar que eso de competencias blandas suena como poquita cosa para lo importante que son. Las habilidades para la vida, para el relacionamiento con los demás, para todo. Entonces ahora se les llama habilidades de poder, porque tienen justamente eso, ese impacto de potenciar cualquier proceso que hagamos. ¿Ok? Entonces, una de las tendencias para este año es no quedarnos solo con formación técnica. Y si usted da clase en colegio o da clase en un bachillerato o da clase en preescolar, lo mismo, no centrarse en el currículo oficial que tiene que dar matemática, que tiene que dar ciencia, que tiene que dar lengua, sino entender que el aprendizaje para la vida lo aprendemos desde que somos pequeños y hay que darle fuerza a eso, porque comunicarnos parece algo súper común, ¿verdad? Y súper intuitivo, pero no es así. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a ser asertivos, aprendemos a escuchar, aprendemos a ser empáticos. Hay personas que les sale más natural, pero es algo que aprendemos y hay que darle fuerza a eso en cualquier contexto formativo. Entonces digamos que estas son las principales 9 tendencias relacionadas con formación. En este momento voy a compartirles nuevamente mi pantalla porque quiero que volvamos a usar el Mentimeter. Les comparto acá nuevamente el enlace porque quiero que frente a esto que estamos viendo acá, me comenten, escriban, perdón, en una palabra o en una frase, una frase muy cortica, ¿cuál creen que es para ustedes el mayor reto que tienen frente a estos elementos que estamos trabajando? ¿Ok? Un segundo. ¿Cuál creen que es el principal reto frente a esto que estamos trabajando? Acá un segundo, que no me deja avanzar. Ok, escriban una palabra o una frase muy cortica. Ahí les puse el enlace en el chat de Zoom para que puedan escribir. ¿Ok? En el chat de Zoom ven el enlace para que puedan escribir acá. Ok. A ver, por acá me dicen evolucionar. ¿Qué más? A ver, traten rapidito. Escriben ahí lo primero que se les ocurra. Una frase, ok. Por acá nos dicen la resistencia, la participación, la anticipación, contenidos llamativos, mayor formación. A ver. Ok. Recursos para aprender, resistencia, integrar esto, el cambio, la conectividad, salir del área de confort, la atención de la audiencia, usar herramientas, recursos para aprender, resumir contenidos, captar la atención, el cambio, metodologías diferentes. Ok. A ver, salir del área de confort, anticipación, paradigmas. Ok. Entonces, fíjense. Vamos a ver acá algunos elementos que nos pueden ayudar a salirnos de esta zona de confort, a desarrollar herramientas. A ver, esto es un webinar de 1 hora, no hay respuesta para todas las preguntas que existen, pero sí voy a tratar de abordar algunos de estos temas que están compartiendo por acá. ¿Ok? Y lo primero que quiero que veamos es... Ok. Lo primero que quiero que veamos son los 7 pecados de la formación virtual. ¿Por qué?
Porque antes de decirles recomendaciones, antes de decirles lo que tienen que hacer, lo primero que tenemos que ver es lo que no podemos seguir haciendo. Si lo hemos estado haciendo hasta el momento, no lo podemos seguir haciendo. Porque aquí es donde se dan las mayores fallas. Cuando alguien dice, ay, a mí no me gusta la formación virtual. Ay, la formación virtual no sirve. Ay, que la gente se copia. Ay, que es que la gente no presta atención. Bueno, muchas veces eso pasa porque no estamos haciendo un diseño centrado en el usuario. Vamos a ver. Los 7 pecados del e-learning. El primer pecado tiene que ver con creer que las personas aprenden porque están viendo un video, porque están escuchando algo o porque están leyendo algo. El aprendizaje no ocurre de esa manera. El aprendizaje ocurre cuando tenemos espacios para reflexionar, para aplicar lo aprendido, para practicar, para conversar. De ahí es que ocurre el aprendizaje. Del resto puede ser algo que se mantiene ahí en la memoria intermedia, como cuando yo escucho algo en la radio y digo, uy, interesantísimo, y llego a la casa y se lo voy a contar a mi esposo y ya no me acuerdo ni qué era lo que decían. Entonces, solo porque escuchamos algo, no aprendemos. Entonces, es un error pensar que porque yo creo una plataforma y la lleno de videos, de podcast y de lecturas, la gente está aprendiendo. No. Eso es uno de los grandes errores de la formación virtual, quedarse solamente en la teoría. Y esto nos lleva al segundo pecado, que es el tecnocentrismo. Es decir, que el centro del proceso formativo es la tecnología. Y es centrarme únicamente ahí que voy a hacer realidad virtual, que voy a hacer realidad aumentada, que voy a tener una plataforma. Y se me olvidó la experiencia de usuario. Se me olvidó a quién le estoy hablando. Se me olvidó cuál es el objetivo que se tiene que cumplir. Mi foco es que tengo unos recursos espectaculares y muchísima tecnología. Eso es un error. El tercer pecado tiene que ver con el infocentrismo, que se parece un poco al anterior, pero tiene que ver con el foco en la información. Cuando yo voy a diseñar un programa formativo, y esto no solo para el e-learning, esto es para la formación en general. Cuando yo voy a diseñar un proceso formativo y digo, yo voy a enseñar esto, o cuando me dicen, esto es lo que tienes que enseñar, y yo me pongo a elaborar materiales, me pongo a dictar una clase centrada únicamente en el contenido, sin pensar en a quién le estoy hablando, qué es lo que le interesa, qué es lo que necesita, para qué le sirve esto, cómo se lo estoy transmitiendo, sino solo me centro en la información. ¿Ok? El siguiente pecado tiene que ver con la masificación. La masificación es uno de los pecados del e-learning, porque si bien es una de sus bondades, decir que le podemos llegar a muchísima gente, podemos abarcar muchísimo contenido, podemos tener en una plataforma 300 personas en lugar de 20 que puedes atender en un aula de clase. Y sí, eso es una gran ventaja, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque esas 300 personas probablemente tienen intereses, necesidades, experiencia diferentes. Y tenemos que ver cómo en ese proceso de masificación no se pierde esa experiencia individual de aprendizaje. Es una de las cosas que la gente añora en la formación virtual cuando a veces dice, oye, es que yo vi una cantidad de cosas ahí que no me apunta a quién soy, a lo que yo necesito, no tenía con quién hablar, no tenía a quién hacerle una pregunta. Entonces es importante tener cuidado con la masificación. El siguiente pecado tiene que ver con tratar de virtualizar la presencialidad. Y este es complejo. Y lo vamos a ver al final cuando veamos algunas recomendaciones para la formación híbrida. Y es entender que la virtualidad y la presencialidad son procesos distintos. Que el contenido en base puede ser el mismo, pero son procesos diferentes. Y no basta con decir, yo daba una clase de 4 horas, ahora me pongo frente a la cámara a hablar las 4 horas. No, eso no funciona así. Ahí es cuando perdemos la atención de los usuarios. O cuando yo hacía una evaluación, bueno, ese es el siguiente punto. Ahora la misma evaluación la monto en línea y después me quejo porque la gente se está copiando. No, porque es que el proceso no funciona de esa manera. ¿Ok? De hecho, ese es el siguiente punto. Evaluación y feedback no funciona de la manera tradicional en la que la hacemos.
De por sí esto no es que estaba bien, ¿no? Las evaluaciones centradas en la teoría, cuando yo le pido a la gente que me escriba lo que decía el libro o hago preguntas súper directas centradas en el conocimiento, eso nunca está recomendado. Pero en virtualidad menos. O sea, tiene Google a su disposición. Si tú me haces preguntas que puedes responder con Google, yo no me voy a esforzar en buscar nada más. Ah, que es que la gente se copia. Ah, que es que la gente no piensa. Es que no le estamos dando a nosotros la oportunidad. El problema no es del participante, es de nosotros cuando estamos diseñando la actividad. Y ahí la recomendación es que creemos actividades que no permitan copiarse. No porque estén cifradas, sino porque obligan a la gente a pensar, a hablar desde su experiencia, a crear, a elaborar, a construir. Ese tipo de actividades son las que realmente permiten construir conocimiento. Y además evitan que la gente se copie. Pero es importante el feedback. La gente necesita saber cómo va. La evaluación es un momento más del aprendizaje, no solo un momento para calificar. Entonces, si tú me haces un examen y solo me dices que saqué 5, 10 o 20 y no me dices por qué y qué puedo mejorar, estás dejando el proceso, estás sacando del proceso lo más importante, que es la retroalimentación. Y el último pecado relacionado con el e-learning tiene que ver con la falta de interacción y colaboración. Tener espacios que sí es importante darle fuerza a la autogestión, pero que se convierten en espacios donde la interacción simplemente es una flechita donde yo le doy pasar, pasar, pasar y ya, donde no tengo espacios para crear, para construir, para traer a mi realidad lo que estoy aplicando, para discutir con otros. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta. Por acá escribía alguien el tema de la pasividad de los participantes. Sí, hay mucha pasividad de los participantes porque muchas veces no son protagonistas del proceso y porque su rol no es activo, sino es pasivo. Si yo estoy en un espacio donde solo escucho y donde no hago más que escuchar, ¿cómo me pides que sea activo? Ahora, si me das un rol en el que necesito actuar, necesito intervenir y necesito construir, el rol empieza a cambiar. Y poco a poco, porque la gente ya se ha venido acostumbrando a esto, pero sí se puede. Entonces, ya que hemos visto este contexto, ¿verdad? Ya que vimos las principales tendencias, los pecados capitales de la formación virtual, ahora vamos a ver las claves y recomendaciones para empezar a hacer desde lo que hacemos, desde las herramientas que tenemos, empezar a generar cambios en nuestras formaciones. Entonces, vamos a ver primero algunas claves para generar impacto. La primera clave tiene que ver con centrarnos en el punto de partida con el propósito de aprendizaje. ¿Y qué significa esto? Significa que mi punto de partida no puede ser el contenido, que mi punto de partida no puede ser lo que la empresa está diciendo que la gente tiene que formarse. No, el punto de partida tiene que ver con cuál es el propósito de aprendizaje de la gente que está ahí. Es decir, cuando termine esta experiencia formativa, ¿qué van a ser capaces de lograr? ¿Cuál va a ser el aprendizaje que van a desarrollar? ¿Qué cambios van a hacer en su vida? Eso es importantísimo tenerlo como punto de partida para cualquier cosa que enseñemos. Ah, que yo voy a enseñar storytelling. Ok, ¿quién es mi audiencia? Le estoy hablando a líderes, le estoy hablando a maestros, le estoy hablando a niños, le estoy hablando a comerciales. ¿Para qué les está sirviendo este contenido que yo estoy enseñando? ¿Qué van a lograr? Ah, van a contar historias. ¿Historias de qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene? ¿Cuáles son los miedos que va a superar con esto? ¿Cuáles son los cambios que va a generar? Todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque eso es parte de lo que va a hacer que la gente se enganche con lo que vamos a enseñar. Cuando entiende los beneficios para él. A veces los beneficios nos los prestan como beneficios para la sociedad o para la organización, y que sí, es que tienes que aprender esto porque es obligatorio por ley. Ajá, eso no está haciendo más atractivo el tema. Simplemente me estás diciendo que es obligado y eso no va a hacer que yo me motive más. ¿Ok? Ok, después, por aquí Maricel le está preguntando si van a tener las memorias. Sí, señora, van a tener la grabación, se las voy a mandar después de la sesión. ¿Ok? En la segunda clave
tiene que ver con la experiencia de usuario. Si yo tengo claro cuál es el propósito, ahora, ¿cómo voy a trasladar este conocimiento y esta experiencia que yo tengo a un diseño que haga que la gente se vea así como esta mujer de aquí al lado, así con esa cara de feliz y enamorada del proceso formativo? ¿Por qué? Porque despierta emociones positivas, porque tiene significado para ellos, porque se puede aplicar, porque los hizo pensar, porque le aportó a sus vidas. Y eso no tiene que ver solo con el contenido, sino también con el diseño de la experiencia, con entender qué tan amigable es el proceso, qué tan interactivo es, qué tanto me permite relacionarme con otras personas. Todo eso le suma a una experiencia de aprendizaje y esto tiene que ser claro. Independientemente de lo que ustedes hagan, si ustedes son profesores de colegio, si son consultores, si son facilitadores organizacionales, lo que sea, piensen en la experiencia que están generando a un usuario. Poner a una persona 4, bueno, todavía 4 se puede aceptar, 6, 8 horas en una clase virtual frente a una cámara, eso es horrible. No estamos condicionados a aprender de esa manera y la gente no, así no va a aprender. Puede que esté conectado, pero no va a aprender y no va a poder mantener su atención así. Ya de por sí presencialmente costaba que eso pasara, pero la experiencia presencial tiene muchos componentes que ayudan a que nos podamos sumergir en ella. Pero virtualmente no me puedes tener conectado solamente escuchando a una persona hablando durante tantas horas, porque eso va en contra del proceso de aprendizaje. La siguiente recomendación tiene que ver con la personalización y la autogestión. ¿Qué quiere decir esto? Dar espacios para que la gente pueda personalizar como quiere su experiencia. Si yo tengo la posibilidad de usar inteligencia artificial y generar algo estilo Netflix, como lo que les dije hace un rato, fenomenal. Pero si yo no puedo hacer esto, entonces por lo menos buscar el tema de materiales complementarios, de opciones que la persona pueda decir, oye, yo quiero ver esto, yo puedo profundizar en esto, o esto no me interesó tanto, no voy a profundizar ahí. Eso es una opción. Y la personalización también tiene que ver con cómo damos herramientas para que las personas apliquen lo que están aprendiendo en sus contextos personales. Por ejemplo, si yo estoy dando un curso y en el curso estoy enseñando a mis participantes a hacer infografías, yo no les voy a poner a hacer unas infografías sobre la fotosíntesis, porque eso, al menos que sean profesores de biología, no les va a servir para más nada. Ay, sí, van a hacer una infografía bien bonita y después quedó guardada ahí en la computadora y no la usaron más nunca. ¿Cómo personalizo esa experiencia? Enseñándoles a curar el contenido, a ver qué es lo verdaderamente importante, cómo saco las ideas principales de cualquier contenido que tú tengas que enseñar y que al final crees una infografía que te vaya a servir para lo que tú haces. Eso es un ejemplo de personalización. Hay que buscar la forma de darle herramientas a las personas para que puedan aplicar lo que están aprendiendo en sus contextos personales y para que autogestionen su proceso. No todo puede ser, y eso nos lo ha enseñado la virtualidad, no todo puede ser una clase síncrona, todos conectados al tiempo. Hay que darle libertad a la gente de qué recursos, cuándo y cómo. ¿Okay? Este tema es un tema, bueno, aquí puedo hablar 3 días seguidos del tema de ecosistemas de aprendizaje. Para los que no están familiarizados, les doy un contexto rápidamente de qué se trata esto. Ecosistemas de aprendizaje es un concepto que introdujo John Seeley Brown en el año 2000, cuando el Internet empieza a ser más asequible para todos. Y él dice que el Internet va a cambiarlo todo y sí, lo va cambiando todo, pero ahorita apenas es que está empezando a impactar los procesos formativos. Y el trabajo con ecosistemas nos invita a usar diferentes métodos, estrategias, recursos para generar esas rutas y esas experiencias de aprendizaje. En donde no todo es una clase presencial, no todo es una clase por Zoom. Yo puedo combinar y puedo usar videos, puedo usar podcasts, puedo usar infografías, puedo usar circuitos de práctica, puedo usar, no sé, ejercicios de construcción individual y metacognitivo, ejercicios de construcción social, tableros colaborativos. Hay muchas herramientas que podemos utilizar y la idea es combinarlas en función de
quién es mi participante, cuál es el propósito de aprendizaje y cuál es la experiencia de aprendizaje que yo quiero generar en ellos. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hoy en día existen muchísimos recursos gratuitos y herramientas gratuitas que podemos usar. Entonces hoy en día no es excusa decir, es que yo solo hago de esta manera porque es que yo no tengo tiempo para producir, es que yo no tengo el dinero para contratar un software. Hoy en día eso no es excusa, porque en la web hay mucho material que podemos usar. Junto a las memorias les puedo dar algunas recomendaciones de plataformas que pueden usar. El siguiente, colaboración y práctica. Y sé que dirán, sí, pero es que hoy en día no podemos hacer eso todo el mundo abrazado porque nos contagiamos todos de COVID. Sí, no podemos hacerlo. Pero la idea es que busquemos generar experiencias que nos hagan sentir eso. Que hagan que pensemos cómo puede hacer que la gente realmente se integre. Cómo la gente puede trabajar en equipo aunque esté cada uno en sus casas. Cómo podemos crear actividades donde no necesariamente es con la computadora. Yo hago, y aquí tengo algunos participantes que han pasado por procesos formativos míos y me desmentirán, donde hay actividades que hacemos donde, mira, usan cosas, tendrán que usar papel bond, marcadores, y cada uno desde su casa va construyendo y va haciendo espaguetis, cintas adhesivas, stickers, lo que sea. Hay muchas cosas que se puede hacer. Hay cosas, incluso le podemos mandar algunos materiales a la persona o le podemos pedir previamente y que construya desde su casa. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que dar espacios para que la gente practique y para que la gente trabaje en conjunto. Y ya casi terminando el punto de las claves, el diseño especializado. Un diseño presencial, y se los decía al principio, no se puede trasladar a la virtualidad como si nada pasara. Tengo que hacer un diseño especial. Tengo que tener en cuenta que a lo mejor yo dictaba antes un curso de 8 horas. Ahora no voy a poder dictar las 8 horas frente a una cámara. Y no, entonces la parto y hago sesiones de 2 horas. No, tampoco a lo mejor esa es la idea. La idea es que las sesiones síncronas o las sesiones donde nos vamos a conectar juntos estén centrados en la práctica y en la colaboración. Y que la parte teórica yo la pueda mandar en un formato tipo aula invertida o material previo, te mando un video, te mando una lectura, nos encontramos, practicamos, después haces esta tarea tú. No hacer que todo dependa de un encuentro síncrono, de un encuentro en vivo, porque eso no facilita el proceso. Y tenemos que pensar de forma diferente, ver cómo aprovechamos el ecosistema de formación. Y esto nos permite dar pie al último punto de las claves, que tiene que ver con las experiencias híbridas. Aquí hay una cosa importante, porque he visto, yo hacía experiencias formativas híbridas desde mucho antes de pandemia, cuando trabajaba en algunas organizaciones que tenían personas fuera de la ciudad y que no las podían trasladar, o cuando hacía algún evento donde tenía personas que no estaban todas en la misma ciudad, reunía a los que estaban en un espacio y virtualmente tenía conectados a otros. Y esto es súper retador, porque he visto varias cosas. He visto personas que dan su clase normal y por ahí tienen una cámara y una computadora conectada para el que está virtual. Y eso no funciona así porque esa persona se siente abandonada. Y lo otro que he estado viendo hace poco, que hace mucha gente, es: tiene a la gente presencial y está esa persona frente a la computadora hablándole a la computadora, y las personas que están presenciales están viendo la pantalla con un video beam. Eso tampoco, la gente que está ahí también se tiene que sentir escuchada. La recomendación que yo les doy, les voy a dar la mejor y la quizás no tan buena, pero que puede funcionar, que les doy para este punto, tiene que ver con entender que la gente se tiene que sentir escuchada, y probablemente para eso van a necesitar personas de apoyo. Por ejemplo, cuando yo daba este tipo de sesiones, estaba hablando a la audiencia normalmente, la audiencia que tengo presencial, pero tenía a alguien con una cámara que me está enfocando como si estuviéramos en un programa de televisión. Y si yo me muevo para acá, se mueve para acá, y si muevo para acá, se mueve para allá. Si alguien por allá participa, enfoca a la persona que está hablando. Y tenemos un micrófono. Yo tengo siempre un micrófono y tenía un micrófono
así como en un programa de televisión, un micrófono inalámbrico para que las personas que estén en la audiencia puedan hablar, pero no para que se escuche ahí en la sala, sino para que escuche la gente que está en su casa o en su trabajo o en donde sea. ¿Ok? Entonces de esa manera no se pierden lo que se ve ni lo que se escucha. Y hay una persona que está pendiente de lo que tiene que ver con el chat, con que se vea bien la transmisión, o sea, está ahí sentada en la computadora. Eso es lo ideal. Y cuando hago esas experiencias híbridas, trato de tener 2 personas de apoyo. Si usted no puede, porque dice, mira, que yo soy maestra y yo no tengo ni siquiera un auxiliar, bueno, toca apoyarse de pronto de los estudiantes. Y se rotan los roles, a veces sea alguien el encargado de la computadora, por ejemplo, de mira, está pendiente aquí del chat. Y tratar de situarse en un espacio donde tengo solo una cámara fija, puedo usar la cámara del celular. Hoy en día pueden buscar en los centros de compra de aplicaciones Virtual Cam, que pueden conectar a Zoom o lo que sea, y pueden usar su celular con un trípode y lo dejan fijo. Cuando alguien vaya a participar, le piden que pase al frente para que siempre se vea la cámara. Y eso es una forma, sin ningún tipo de asistente, sin ningún tipo de programas especiales, donde pueden ayudar a tener esta experiencia. Y en cuanto a las actividades, traten de pensar tanto en los que no están presenciales como en los que sí están. A veces toca hacer actividades diferentes, ¿ok? Pero bueno, es un poco el proceso que hay que ir viendo, y en la medida que nos apoyemos de herramientas digitales, este proceso también va a ser más fácil. De pronto, una explicación, si la tengo en video o la mando previamente por video, me ahorro el tener que estar transmitiéndola en video en vivo, por ejemplo, ¿ok? Bueno, esas son en cuanto a las claves. Y ya para terminar, sé que ya estamos en horas, pero les quito solamente unos 6 minuticos más para darles las recomendaciones finales relacionadas con la creación de materiales multimedia. ¿Okay? Son pocas recomendaciones, pero es importante para que desde el día de hoy, cuando vayan a crear un material, lo puedan empezar a utilizar. La primera recomendación: cuida el sonido. A lo mejor la calidad de la imagen no es muy buena, pero si no se escucha bien, si el sonido es muy bajito o muy alto o tiene interferencia o hay ruido de fondo, la gente abandona. No subestimen el poder que tiene una buena propuesta gráfica. ¿A qué me refiero con eso? Cuiden las imágenes, cuiden los colores, lean sobre psicología del color, vean qué quieren transmitir y en función de eso busquen sus imágenes. No usen imágenes gratis en Google, porque esas imágenes gratis probablemente no están libres de derechos de autor. Busquen bancos de imágenes, pueden usar Pixabay, por ejemplo, o Flaticon, y usen iconos que tengan una misma línea gráfica. No usen por acá fotos y después iconos y después dibujos, porque eso se ve un desastre. Traten de mantener una línea gráfica, que eso ayuda a mantenernos conectados con lo que estamos viendo. Cuenten una historia. Esto nos encanta a los seres humanos, conectar emocionalmente con algún tema, y las historias, las anécdotas, las experiencias permiten esto. Entonces anímense a buscar, ok, este tema es súper técnico, ¿cómo busco un cuento, una historia? Puede ser personal, puede ser inventada, puede ser que esté en un libro, algo que ayude a que la gente se conecte emocionalmente con el tema. Inviten a la gente a la reflexión y a la acción. ¿Qué significa esto? Que no basta con que monté un videito en Instagram de 30 segundos, ay, sí, la gente se rió mucho. Ajá, pero nosotros estamos creando contenido formativo. Piensen cómo le puedo invitar a reflexionar desde ese videito de 15 segundos que estamos haciendo. Yo no les voy a negar, sé que algunos de ustedes aquí me siguen en Instagram. Para mí ha sido un tema súper retador, porque tengo muchos años creando material didáctico, pero cuando de repente me dicen, no, que tienes que hacer videos los primeros que empecé a hacer eran de 3 minutos, y ya era, uy, ¿cómo voy a decir todo esto en 3 minutos? Y ahora es una cosa que tienen que durar menos de 1 minuto, que tienen que durar 30 segundos, 15 segundos, y digo, ¿cómo hago esto? Bueno, toca aprender, toca hacerlo, y toca invitar a la reflexión a la gente, que no sea solamente, ay, que se rió, ay, que vio algo, no.
que se queden con el contenido como pensando. Para mí una buena señal es cuando alguien me dice, oye, me contaste esto y llegué a la casa diciéndoselo a mi mamá, contándoselo a mi esposo, lo hablamos en el trabajo y dije, ajá, y esa gente se quedó con la idea en la cabeza. Y el último punto tiene que ver con enfócate en el microlearning. Al principio de la sesión les hablaba que el microlearning son microcontenidos y yo les pongo esta fotico acá, que son como comidas para astronautas, porque esa es mi definición de microlearning. Yo creo que un buen microcontenido tiene que ser como comida para astronautas. Fácil de digerir, altamente nutritivo y bien empaquetado. Estos son para mí los 3 componentes básicos que tiene que tener un microcontenido. Les repito, fácil de digerir, es decir, un lenguaje simple, al grano, concreto. Altamente nutritivo, tiene que invitarme a la reflexión y a la acción como les dije antes. Y bien empaquetado, es decir, si voy a hacer un video, que el video esté bien producido, si voy a hacer un podcast que esté bien producido, que la línea gráfica esté adecuada, cuidar los detalles. Eso va a hacer que la gente se conecte con ese tema. ¿Okay? Y bueno, digamos que a nivel de contenido, con esto vamos finalizando la sesión de hoy, pero antes de cerrar quisiera, yo les había dicho que tenía algo para ofrecerles el día de hoy y es cómo puedo ayudarlos desde quién soy, desde lo que soy y desde lo que hago a mejorar sus experiencias de aprendizaje, de facilitación o de diseño, desde lo que sea que ustedes hacen o son, ¿ok? Entonces, lo primero, bueno, lo que les voy a ofrecer acá son 3 programas formativos, ¿ok? Y les voy a dar un código para que lo escaneen, igual les voy a mandar la información cuando terminemos la sesión, porque durante esta semana va a haber una promoción especial por este webinar. El primer programa es el de facilitación en contextos híbridos. Este es un programa centrado en quienes se dedican a la formación y facilitación, donde vamos a ver todo lo que se requiere y todo lo que se necesita para trabajar y conectar con mi audiencia. Si yo estoy trabajando virtualmente, como es este caso, o si estoy trabajando ante una audiencia presencial con personas conectadas. Vamos a ver diferentes tipos de programas, como para el OBS, que tengo que tener en cuenta al momento de dar una presentación, cómo trabajo con pequeños grupos, cómo trabajo actividades grupales y sociales si tengo personas en línea o si tengo personas presenciales, cómo utilizo herramientas para dinamizar mis clases virtuales, el tema de storytelling, el tema de cómo organizo una clase según los momentos claves de aprendizaje, todos esos temas, aula invertida, todo lo que tiene que ver con facilitación y generación de actividades experienciales en entornos virtuales y en entornos híbridos. Este programa tiene una duración de 24 horas, se hace durante 6 semanas y en condiciones normales tendrá un precio de $400. El precio de la promoción son 200. El segundo programa es el de diseño de rutas de aprendizaje basadas en ecosistemas. Este es un programa más largo, es un programa que busca aprender a primero entender todo lo que implica el trabajo con ecosistemas de aprendizaje. Y es un programa dedicado sobre todo a la gente que se encarga de diseño instruccional, de entender cómo diseño cápsulas de microlearning, cómo diseño contenido para animaciones, cómo diseño una ruta de aprendizaje, un guión didáctico, un programa virtual, plataformas de teleformación, bueno, todo lo que tiene que ver con el diseño instruccional de experiencias de aprendizaje basadas en el uso de ecosistemas. Este es un programa que tiene una duración de 10 semanas, es 40 horas en total, perdón, si 10 semanas, 40 horas en total, normalmente tiene un valor de $550, por esta semana tiene un valor de 290. Una cosa que es importantísima, estos programas que les estoy diciendo no son programas masivos, son programas personalizados.
con grupos de aproximadamente 10 personas, donde hay un acompañamiento individual, donde al principio del proceso se determina un proyecto que se va a ir construyendo de manera individual. Cada participante va a construir un proyecto a lo largo del proceso y al finalizar lo va a entregar y lo va a presentar, un proyecto que le va a servir para su día a día. ¿Okay? Y en esa línea les comento el tercer programa, que es de diseño y elaboración de materiales educativos multimedia, donde aquí la idea ya es irnos a la producción de lo que se llaman los MEM. Hacer edición de videos, edición de fotos, cómo trabajo con redes sociales, cómo creo animaciones, cómo hago clases grabadas, cómo hago cómics, cómo hago infografías interactivas, presentaciones interactivas, juegos, en fin, todo lo que tiene que ser con materiales educativos multimedia. Este es un programa de 8 semanas con una duración de 32 horas, también lo mismo, súper personalizado, 16 horas de esas son síncronas, todos los que les estoy mostrando, la mitad son encuentros síncronos y la otra mitad son materiales dentro de una plataforma de teleformación. Y el último programa, ¿ok? Es un paquete de los 3 programas anteriores con un bonus adicional, que son unas mentorías individuales que acompañan el proceso y un material adicional. Este es un programa que es un diplomado de 110 horas, ¿ok? Dura 6 meses. Es un programa súper intensivo de dedicación semanal de 4 horas, 2 horas síncronas, 2 horas asíncronas, con mentorías individuales y personalizadas durante todo el proceso. Este curso no tiene el costo de la sumatoria total ni la sumatoria total en descuento, sino el valor completo es de $500. Estos precios van a estar disponibles por esta semana. Haciendo clic escaneando este código, van a poder entrar a un formulario donde pueden profundizar en esta información, si quieren saber sobre uno, si quieren saber sobre otro, si quieren algún tipo de reunión para profundizar en alguno de estos programas. Escaneen este código que con mucho gusto los podré atender. Recuerden que son grupos, son cursos para muy poquitas personas, entonces los cupos se cierran rápido. Estos programas están para iniciar en el mes de marzo. Pero bueno, como yo me voy a tirar aquí un riesgo, en este momento, porque ya, y con esto voy a finalizar. Pero es que aquí estoy viendo nombres de personas que han pasado por mis programas formativos. Aquí veo varios. Y ya que hablar de mí, eso no vende, eso no convence. A mí me gustaría, no sé, si quieren levanten la manito, algunas personas que hayan pasado por algún programa formativo mío, que quisieran de pronto, que quisieran comentar algo, que quisieran de pronto hacer alguna referencia de algo aquí como para decirle a las personas que no me conocen. A ver, Tania, ¿estás levantando la mano o estás dando like? A ver, Tania, te pongo aquí. Te escucho. Aquí, rapidito, Tania. Tienes el micrófono apagado. Y rapidito. Ajá. Mi experiencia con María Alejandra ha sido fabulosa. Yo siempre que puedo vuelvo porque retroalimento sobre algunas cosas y ya me entusiasmé con estos con estas capacitaciones porque igual hay mucho que aprender con ella y pues no siempre da el tiempo que uno quisiera para abarcar todo. Así que si hay oportunidad de volver a ver, pues uno mira y contento porque siempre estamos necesitando aprender cosas nuevas. Así que no hay desperdicio en invertir en este tipo de capacitaciones. Ay, muchísimas gracias, Tania. A ver, te escucho a ti, Regina. A ver, me estoy tirando un riesgo. Ahorita Regina dice, no, es horrible, no se los recomiendo. Hola, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, señora. ¿Sí me escucha? Ok, gracias. Buenos días. Bueno, cuando invitaste a esta máster o este webinar, dije, tengo que estar ahí. Bueno, realmente mi experiencia como alumna, cuando fui, fue realmente fantástica. Créeme que al principio decía que tantas cosas que aprender, pero yo decía, al final
me propuse a ir participando en cada experiencia que nos pusieron, ¿verdad? Que crear una infografía, que crear un podcasting, en mi vida lo había hecho, bajar, ¿cómo se llaman? Los sitios, las apps para hacerlo. Entonces sí me cambió el chip de que para los que amamos la formación, realmente para los que queremos dar alguna capacitación, de qué manera nosotros podemos aprender y llegar hasta participante. En estas clases contigo realmente aprendí de qué manera llegar, cómo incentivarlos, cómo hacerlos pensar y no quedarnos solamente en el propósito de dar el material. Así es que excelente, me encantaría tomar, aunque sea uno, ¿verdad? De tus cursos y fue excelente realmente. Muchas gracias, Regina. Y bueno, para finalizar, Ernesto. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, así como es rapidito, esto, la verdad, es una experiencia totalmente diferente en lo personal. A mí me cambió el chip en todas las cosas que hacíamos por todo esto de la formación. Y si yo podría decir una experiencia diferente con una canción, yo la cantaría. Contigo aprendí a que las cosas son diferentes cuando se dan de una manera diferente. Y la forma, el proceso de aprendizaje contigo y todos los cursos que afortunadamente he tenido han sido eso, un proceso constante de aprendizaje, cambio de chip y otra forma diferente de acercarse a las personas, inclusive por medio de estos, de la virtualidad, digámoslo así. Muchas gracias, que estén bien, muchas gracias por la invitación y siempre estamos pendientes. Ojalá que podamos seguir recibiendo esas capacitaciones. Un abrazo, Mariana. Ay, listo. Ay, muchas gracias por esa palabra. Y bueno, ya con esto sí cierro. Edwin, que estabas levantando la manito. Ahí ya me escuchan. Sí, señor. Hola, buenos días, pues María Alejandra, buenos días a todos. Realmente eh, siempre he dicho tu conocimiento y tu experiencia realmente transforman vidas, pero hay algo especial y es tu don de gente. Trabajo para Contactar Microfinanzas, una organización que hoy en día le apuesta a transformarse a banco, que nace en Nariño, Colombia. Y pues, María Alejandra, tú sabes que vas a ser partícipe de ese proceso, ya está pues, precisamente en contacto el tema del equipo de formador de formadores. Y a mí me agradó mucho el trabajo que se ha realizado con María Alejandra, y es que nosotros trabajamos diseño de entornos virtuales y también le pedí que trabaje conmigo un diagnóstico para potencializar mi área. Y realmente, como les digo, o sea, no solo cambió mi forma de pensar, sino la cambió alrededor de 14 personas integrantes de un equipo transformador. Pues definitivamente estaré ahí, sigo aprendiendo de ti cada día, sigo tu Instagram, así que realmente hay mucho, como digo, tus capacidades, conocimientos, pero ese don tan bonito de gente, María Alejandra, pues sé que va a cambiar mucho, así que los invito realmente a que estén ahí, a que le apuesten a este cambio, porque los que somos formadores, yo pienso que tenemos en el corazón es que somos realmente transformadores de vida, así que mejor tener pues a una guía tan excelente como lo eres. Les invito nuevamente, pues gracias María Alejandra, muy contento de estar aquí. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por esas palabras. Y bueno, ya digamos que con esto sí me despido formalmente en este espacio. Les agradezco a todos y a toda su atención durante esta, bueno, ya 1 hora 19 casi. Y bueno, les voy a estar compartiendo las memorias
de la reunión para que, bueno, las puedan tener ahí, y el formulario, por ahí me indicaron que a algunos el QR no les estaba funcionando, por aquí me hicieron el favor de enviarlo también por el chat, pero se las comparto. Recuerden que esta es una promoción que durará esta semana. Y bueno, seguimos en contacto, ahí tienen mi Instagram, si me quieren seguir, ahí trato de compartir contenido de valor para estos temas, y seguimos en contacto para próximos eventos. Un abrazo para todas y todas, y fue un placer para mí estar con ustedes.